Oración de Annie Besant, o vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos. Esto es la rama Bhakti de Terrassa. Esto es el 6 de septiembre del 2024 y continuamos con el curso de Akarsha y una teoría integral del todo. Hoy vamos a hacer 3 sesiones en septiembre. Hoy, el 13 y el 27, si no me equivoco. Y luego el mes de octubre no estaré. Bueno, por cierto, Daniel Gambús, sí, voy a decir el nombre. Y, y el 27 estaré, pero el mes de octubre ya no estaré porque estaré todo el mes fuera y reemprenderemos en noviembre. Entonces, en estas 3 clases vamos a repasar principalmente lo que veis en pantalla, lo veis, ¿no? La capítulo 3, evidencias científicas de los 3 principios del premio de la doctrina secreta. Lo veis, ¿no? ¿Es eso lo que veis en Sí, pantalla? Sí, se ¿no? ve y se oye bien. Vale, perfecto. Entonces, mm, vamos a repasar alguno de los capítulos, pero haciendo más el acento en lo que es la teosofía. Y en la ciencia, como ya lo vimos en su día, simplemente recordar, en este caso, algunas evidencias científicas, pero va a ser en un sumergirse en la doctrina secreta, en los textos que corresponden. Y esto lo hago un poco a caballo de, bueno, de las formas que recibimos en la escuela de verano de este año, pues que, en fin, para mí pues ha sido un punto de inflexión. Tuvimos la suerte de tener a Pablo Sender allí y, bueno, un poco intentando poner en práctica, aplicar el enfoque que él hace, lo que aprendí allí, ¿no? Entonces, quería primero hacer un par de reflexiones y una es que mm, vamos a, en este concreto, este capítulo 3 veremos el proemio, repasaremos el proemio, repasaremos los conceptos fundamentales que si se entienden bien y en profundidad el proemio, la doctrina secreta, luego la lectura de las estancias se vuelve más sencilla, dentro de la complejidad, claro. Pero quien entiende el proemio entiende la lectura profunda de la doctrina secreta, ¿no? Y estos principios, mm, mirad, para mí, esto es mi opinión, luego cuando abramos el micrófono, si hay otras opiniones, pues ya diréis, pues no es tan importante, uy, que no he puesto el OK, ahora sí. No es tan importante el creer en la encarnación, el creer en la reencarnación, el creer en los ciclos, etcétera, la ley del karma, etcétera. Más importante que eso es verlo útil y verlo y tener claro cuál es la misión de la vida y que estos principios son útiles para la misión de la vida. Y si son útiles y nosotros percibimos que nos ayudan a progresar, pues bueno, pues de una forma, digamos, si queréis, de fe experimental o de fe racional, pues también acabaremos creyendo. Pero de verdad, yo creo que es mucho más importante el verlos útiles y prácticos, ¿no? Y luego, la otra cosa que quería decir también es que mm, sí, para trabajar nuestra conducta, nuestra ética, pues hay muchas formas de hacerlo y todas son válidas y funcionan, ¿no? Aquí, claro, hacer reflexiones profundas acerca de los textos de la doctrina secreta, del proemio en este caso, pues estamos mm, ah, trabajando desde nuestra mente inferior, pero son conceptos tan abstractos, como vamos a ver, que lo que estamos haciendo es provocando a la mente inferior para que se suba.
para que suba el nivel de conciencia a la mente superior. Y esto ya en sí es una contemplación, es una meditación, ¿no? Y claro, la intención última es despertar la intuición espiritual, ¿eh? Y entonces, quiero decir que no es baladí, que no es un ejercicio intelectual, que estirar la mente más allá de su dominio habitual, que es el dominio conceptual, es un trabajo que despierta la intuición espiritual. Y cuando uno tiene vislumbres de esta intuición espiritual y lo que intuye con esa espiritualidad incipiente, pues bien, muchos retos que tenemos o limitaciones emocionales o lo que sea, pues se relativizan tanto que pierden su importancia. Y es una manera indirecta de trabajar con ellos también, ¿eh? Bueno, lo cual no quiere decir que un trabajo psicológico directo, que una atenta vigilancia a nuestra ética y siendo honestos con otros mismos. Hay muchas formas y todas sirven y no una es excluyente de la otra, ¿no? Pero es para decir simplemente que esto no es un ejercicio porque sí, ¿eh? Vale, dicho esto, vamos a entrar en materia. Sí, bueno, recordar que esto se está retransmitiendo desde España y que según la Ley de Protección de Datos de España, debemos informaros a todos que en la plataforma Zoom se está grabando desde la plataforma Zoom y que luego lo colgaremos en el canal YouTube y que estará, pues, si no queréis que vuestra imagen salga en Internet, simplemente donde está en el menú de funciones, el icono del vídeo, lo clicáis y no aparecerá vuestra imagen. Vale, ya está. Pues dicho esto, sí. Bien, os he estado mandando por el chat de WhatsApp algunos capítulos revisados, otros los he partido en dos precisamente por hacer este mayor énfasis en los textos de la doctrina secreta, de algunos de ellos, y como voy a seguir haciéndolo, pues este índice puede crecer y multiplicarse. Que es lo que ya ha pasado aquí en alguna de estas, como también en el capítulo 9 de roturas de simetrías y origen de la vida, lo he partido en dos, y cuando acabemos este capítulo 3, que no lo he partido en dos, pero es igual, vamos a ver esta parte de la doctrina secreta que he incorporado. Luego ya veremos este capítulo 10, reencarnación en la cuestión de la memoria, con un muy somero repaso primero de lo que vimos a nivel más científico, o sea, de Prakriti, ¿eh? Vale, entonces, lo dicho, capítulo 3, evidencias científicas, los principios del premio de la doctrina secreta. Ir para allá. Ups. Vale. Vale. Bueno, sí, perdón. El primer postulado del premio de la doctrina secreta afirma que hay un principio omnipresente, eterno, infinito e inmutable. La tradición hindú lo llama Parabrahm, ¿eh? Luego, en las citas posteriores aparecerá el nombre Parabrahm, pero cuando veáis este nombre podéis pensar simplemente un principio omnipresente, eterno, infinito e Omnipotente, inmutable. omnipotente. Omnipotente. Sí, Es lo que dice. sí. Entonces es aquello que sí, Si no te acuerdas que lo hablamos que sí, en la de esto y... que, que es omnipresente, pero no es omnipotente porque no lo puede todo. Mm, mm. Dicho ahora así sintéticamente, muy Sí, sintéticamente. pero a ver, ahora no tengo el texto original, pero Lo explicó muy bien. sí. Bueno, aquí he cogido la versión del omnipresente, quien está en todas partes. Bien, sí. Sí. Se entiende que es Lo omnipotente, que, porque lo si que no, no podría estamos, estar en todas lo partes. he comentado, lo he dicho porque lo que está en la pantalla es la Sí. versión esta que no es, parece, Sí, sí, perdón, perdón. No, parece no pues estar entonces no, es correcta. la versión española. Vale, vale, es verdad, ahora veo.
Sí, 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 por esto esto tendría le que he decir dicho. omnipresente, querría decir yo aquí. Eso es lo que, a Sí, lo que sí, me mira, refería. ¿sabes qué? Para no meter la parte en el futuro, lo voy a cambiar ya, lo tenía que haber cambiado, perdón. Es que he dicho de memoria omnipresente, dando Sí, por supuesto que estaba puesto omnipresente. pues Disculpad, bueno. ¿eh? Bueno, así ya te queda Bueno, arreglado. vale, ya Mejor. está. Es que el PowerPoint lo admite todo. Tiene, sí, tiene muy buena maña. Gracias por... bueno, como evidencia del primer postulado, Elena Blavatsky afirma que el espacio es una realidad abstracta, absoluta, impersonal. Y vamos a perfilar mucho lo que es el espacio, porque es un concepto fundamental que aparece en el proemio, o sea, en la introducción de lo que es la doctrina secreta y que tiene que quedar muy claro. ¿Eh? Y lo permea todo, o sea, que lo impregna todo, al igual que el principio de lo absoluto para Abraham. ¿Mm? Ella, deduzco yo, no está hablando exactamente del espacio físico, aunque la analogía del espacio físico nos ayuda a entender. ¿Eh? Yo creo que más bien cuando ella utiliza la palabra espacio, y creo que ahora lo veréis en los textos posteriores, parece hablar de una realidad metafísica que todo lo impregna. Esta realidad la percibimos con nuestros sentidos en forma tridimensional, porque tenemos nuestra limitación física de cómo percibimos, ¿no? Con nuestros 5 sentidos. Y además está distorsionada por un factor tiempo del observador que también es muy relativo, ¿no? Entonces, nuestra pobre imaginación, digo pobre, ante estos conceptos metafísicos que nos desbordan y que se abordan en la obra esta magna de Elena Blavatsky, pues nuestra pobre imaginación se sirve de la abstracción mental de un espacio físico tridimensional infinito del universo, ¿no? Para hacerse una idea, entre comillas, de este principio absoluto, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es un preámbulo importante. Entonces, vamos a leer a los 3 principios, a ver si llegamos hoy a ello, pero vamos a desmenuzarlos mucho y tomároslo como una contemplación, como una mente inferior que se intenta elevar la conciencia a una mente superior y más allá, a la inspiración espiritual, ¿eh? Y como siempre, esto es un diálogo, no es una comunicación unidireccional, con lo cual levantar la mano, yo quizá, como estoy muy enfrascado, quizá no la vea, pero Yo sí ah, la veré. la verás tú y ya dirás, y tú también tienes el micrófono para lo que quieras añadir, Clarisa. Bueno, pues decíamos, un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana, trasciende la mente inferior, o la mente humana, en definitiva, y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia. Vale. Esta está fuera del alcance del pensamiento. Y según la palabra de Mandukya, que es una literatura secreta de la India, es inconcebible e inefable. Bueno, tras leer el primer principio, el principio del absoluto del premio, pues simplemente podríamos rápidamente leer los comentarios que hace ella y pasar al segundo. No, esto no es lo que os propongo. ¿Eh? Es aconsejable detenerse en los textos de la doctrina secreta, desmenuzarlos, contemplarlos, ver las palabras, reflexionar sobre ellas y meditarlas. ¿Por qué ha utilizado esta palabra y no otra? Siempre con un poco de miedo de la traducción que se ha hecho, como lo que antes se ha comentado de omnipotente versus omnipresente. ¿Eh? Hay siempre gazapos de estos en las traducciones, pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible. La realidad, con mayúsculas, detrás de toda la multiplicidad en la que vivimos en el cosmos, es un principio que es omnipresente. Nos detenemos en el primer atributo, entre comillas, que el texto da a esta realidad última. Omnipresente. O sea, que está en todas partes. Todo aquello que percibimos, incluso aquello que no percibimos,
y nosotros mismos no somos más que manifestaciones de este principio absoluto. Esto es lo que quiere decir omnipresente. Y ello implica muchas cosas. A mí se me ocurre una, pero igual se os ocurre otra y ya levantaréis la mano si se os ocurre. Por ejemplo, que esta realidad está tanto en lo que consideramos bueno como lo que consideramos malo, como principio del bien y principio del mal. Bueno, esto es un corolario importante de este primer principio del proemio. Y es que la teosofía no acepta que haya dos principios en la naturaleza. No acepta el maniqueísmo. No acepta el principio de lo bueno y el principio de lo malo, que en términos cristianos pues sería el principio divino o Dios y el principio de ausencia de Dios o maligno o Satán o demonio, como queramos llamarle. Esto es importante porque luego en lo que es la ley del karma, esta manera de entender que tiene la teosofía, que no acepta que haya dos principios, tendrá mucha importancia. No lo veremos hoy, no llegaremos a hablar del karma, lo veremos en la próxima sesión. Bueno, pero retened esto. Además, dice el texto que esta realidad omnipresente es eterna, o sea, que está más allá del tiempo y de su duración, y está más allá del pasado, del presente y del futuro. Siempre ha estado allí, sin ser afectada por el tiempo. Bueno, si siempre ha estado allí, no ha surgido de nada. O sea que no hay un principio. El Big Bang, bueno, es una manera muy limitada de ver un Manvantara, pero ese Manvantara, si ha sido así, se ha repetido infinitas veces para atrás y se repetirá infinitas veces para adelante. Y siempre ha estado allí. Entonces, esta realidad no es afectada por el tiempo. Siempre ha estado aquí. Si este principio siempre ha estado aquí y allí, quiere decir que todo ha surgido de esta realidad. Todo ha surgido y vuelve a esta realidad. Además, nos dicen que, además de ser omnipresente y eterna, no tiene límites. Boundless, dice el texto original, sin confín, sin límites. Por lo tanto, no tiene confín. Ello implica que no tiene contenedor que lo contenga. O sea, una cosa que no tiene fin no la puedes poner dentro de una botella, por más grande que sea, o dentro de un Tupperware. Entonces, si no tiene límites, quiere decir que es el contenedor de todo. ¿Veis, no? Cuando vamos preguntándonos cosas y no solamente hacer una lectura lineal y a ver cuántas páginas digiero hoy de la doctrina secreta, van surgiendo cosas, ¿no? Y esto es lo que vamos a trabajar. Finalmente, el cuarto atributo, entre comillas, para decirlo de alguna forma, es el del que el principio dice que esta realidad es inmutable. Entonces, a pesar de que constatamos que en la vida todo cambia, yo no soy el mismo Daniel de hace unos años, con unos rasgos, algo tendré, pero he cambiado mucho, seguramente. Entonces, el substrato de aquello que percibimos no cambia. Podemos cambiar la forma, por ejemplo, el ejemplo del oro, ¿no? El oro siempre es oro. Tú le puedes dar la forma de una filigrana, de orfebrería, tal y cual, o de otra, o de un cándrabo, bueno, ahora no me sale el nombre, pero cualquier objeto hecho de oro, vale, el objeto es de forma externa, ¿no? Pero el oro no cambia, el oro sigue siendo siempre el mismo, inalterado, no se oxida. Eso es una manera, una analogía para entender este concepto, ¿no? Bueno, si esta es la realidad del cosmos, con estos cuatro atributos, entonces esta es nuestra realidad también, la nuestra. Y por tanto, está en nosotros también. Y analizar esto, contemplarlo, meditar sobre ello, también como que todos participamos de esta realidad del cosmos, también es una forma de trabajar el objetivo de la fraternidad que tenemos en la sociedad teosófica. Porque si todos hemos surgido, todos somos iguales ante esta realidad y todos participamos de forma igual de esta realidad porque somos esta realidad. Hay muchas otras formas de trabajar la fraternidad, ¿no?
Pero esta es una muy profunda, muy metafísica, muy oculta, pero que también puede servir a alguno. Bueno, entonces, no sé si alguien quiere decir algo respecto a esto antes de que continúe. No sé, no continúo, ¿eh? Podéis levantar la mano y podéis abrir el micro. Bueno, De momento no hay nada. estamos todos de acuerdo. Muy bien. Entonces, Elena Blavatsky continúa diciendo que toda especulación sobre esta realidad es imposible. Dice, ¿por qué? Pues porque trasciende el poder conceptual del ser humano y todos los esfuerzos que hagamos con nuestra mente limitada será simplemente una aproximación de lo que esta realidad es. ¿Eh? Porque esta realidad no se puede percibir desde los conceptos de nuestra mente ordinaria, sino que debemos elevar el estado de conciencia de nuestra mente y ser uno con esta, o sentirnos uno con esta realidad para poderla percibir. Esto se puede hacer bueno, se puede hacer. Se puede tener vislumbres de esto en una meditación profunda. ¿Eh? Entonces, esta realidad no es algo que podamos comprender. Los textos de la doctrina secreta no los comprenderemos. ¿Eh? Ah, tampoco, no, tampoco si esta realidad no es algo que podamos comprender, ni es algo que podamos ver como algo separado de nosotros, sino que formamos parte de ello, nos será difícil realizarlo. ¿Eh? Todos los esfuerzos que hagamos serán limitados. ¿Eh? Entonces, una forma que tenemos para expresar esta realidad es negando, es negándola. ¿Eh? Negar lo que esta no es. ¿Eh? Por ejemplo, esta realidad que sea omnipresente quiere decir que no ocupa una posición determinada en el espacio. Que sea eterna quiere decir que no se ve influenciada por el paso del tiempo. Fijaros que estoy utilizando frases negativas. No influenciada por el tiempo. No ocupa una posición determinada en el espacio, porque las ocupa todas, claro. Que sea sin límites es ya una negación en sí. ¿Eh? Ya, sin no límites, ¿no? Ya, es una negación. Y que sea inmutable, bueno, quiere decir en definitiva que no sufre cambio, o sea, otra negación. ¿Eh? No sabemos, o sea, no podemos entender ninguna de las negaciones de estos atributos, porque nos depasan. ¿Eh? Podemos saber lo que es un punto en el espacio o en el tiempo, porque un punto, en principio, no tiene dimensiones, sin limitaciones, ni cambios, pero estos conceptos son abstracciones, ¿no? Entonces, la negación de atributos es una táctica que se utiliza frecuentemente en textos sagrados para describir lo absoluto o aquella realidad última que se halla más allá de cualquier descripción. ¿Eh? Entonces, es una forma habitual, ¿eh? Y que aparece también en los textos de la doctrina secreta. Bueno, continúa ahora comentarios acerca de el primer principio del proemio, ¿no? Dice que hay una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado. Anterior a todo ser manifestado y condicionado. Esta causa infinita y eterna, obscuramente formulada en lo inconsciente o no consciente, me gusta más traducirlo así, y en lo incognoscible o no cognoscible de la filosofía europea corriente. Es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, de todo cuanto fue, es o ha de ser. Hállese, por descontado, desprovista de toda clase de atributos. Todos los atributos que le podamos poner hay que negarlos. Y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado, sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. Y aquí introduce el concepto de la seidad. Es la seidad, más bien que ser. ¿Eh? Sat en sánscrito. Y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación, añadiría yo, de la mente ordinaria. Bueno, mucho texto. Vamos a desmenuzarlo también. Solamente aquello que es relativo puede tener atributos y aquello que es relativo puede compararse con algo que es distinto a sí mismo, que está separado de sí mismo. Y ello
Pero esta manera habitual que tenemos de funcionar con nuestra mente habitual, yo soy yo, tú eres tú, esto es verde, si es verde quiere decir que ni es ni rojo, ni amarillo, ni naranja, ¿no? Esta forma habitual de funcionar de nuestra mente ordinaria no corresponde al carácter uno de la realidad absoluta. Entonces, consecuentemente, la realidad absoluta no contiene atributo alguno manifestado. O podríamos decir quizás que los contiene todos y se neutralizan entre ellos. Pero ello traería la dificultad de que el uno es un agregado de partes, o lo que no sería una buena analogía. No contiene atributos alguno manifestado. Mejor, yo creo que queda mejor. En todo caso, un atributo excluiría el resto de atributos. Si esta realidad absoluta fuera caliente, ello excluiría el frío. Si fuera verde, excluiría el resto de los colores, ¿no? Y ello también aplica para lo bueno y lo malo. Ojo, que si el absoluto es bueno, es el principio de lo bueno, excluye todo lo malo. Y pasan muchas cosas malas en el mundo ilusorio en el que vivimos. Es decir, todo está contenido en el absoluto. Así, podríamos afirmar, ¿no?, que la realidad absoluta es el contenedor de todo. Si habláramos en términos, no qué sé, de numerología simbólica, podríamos decir que la realidad absoluta estaría representada por el número cero. El cero quizás sería otro buen símbolo para hacer una analogía con lo que es la realidad absoluta. Potencialmente, el cero contiene todos los números, el número y su opuesto. Contiene el +1, pero contiene también el -1. Y cuando se suman, su suma es 0. +2, -2, +3, -3. Al igual, al amor se le pone el odio. Y su suma contiene todas las posibilidades de atracción y rechazo emocional. ¿Lo veis? Estamos perfilando más y más con nuestra mente limitada. ¿Qué quiere decir esto término que Elena Blavatsky nos presenta como la realidad absoluta? Y nos estamos haciendo preguntas y nos las tenemos que hacer. Y tenemos que forzar nuestra mente a ir más allá de su forma ordinaria, porque si no, nunca entenderemos, o mejor que entender, nunca tendremos vislumbres de lo que es esta realidad absoluta. Vale. El texto afirma que la realidad absoluta permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado e infinito. Lo leéis, ¿eh? Y es así porque solamente nos podemos relacionar con algo que no soy yo. Si no, no haría falta relacionarse con ello, puesto que yo ya soy ese algo. Si yo soy tú, ya no me tengo que relacionar contigo, porque como yo estoy relacionado conmigo mismo, propiedad reflexiva, pues ya no hay esta relatividad, no hay separación en la realidad absoluta. Esta es la conclusión. Este concepto es muy importante en teosofía. No hay separación en la realidad absoluta. Tiene consecuencias. Tiene consecuencias cómo nos relacionamos con esta realidad absoluta. Y tiene consecuencias con el concepto de Dios en teosofía. Si entendemos a Dios como una entidad separada de nosotros, entonces podemos hablar con esa identidad, porque no somos yo, es Él, con mayúscula, adorarla, pedirle cosas. Oye, que a mi hijo le salga un trabajo, que a mi nieto apruebe el no sé qué, que me toque la lotería. Sin embargo, si todo lo que hay manifestado es Dios mismo, no hay posibilidad alguna de relacionarnos a Dios como si fuera algo distinto a nosotros. Lo tenemos que buscar dentro nuestro. Y creo que has levantado la mano, ¿no, Clarisa? ¿Querías comentar Sí, algo? Sí, ¿puedes poner la diapositiva anterior un momento? sí, por supuesto. Aquí. Bueno, empieza que se establecen tres proposiciones. La primera proposición es que hay un principio omnipresente, eterno, sin límites y tal. Y ahora cambias de diapositiva. Sí. Pero, que cambie, perdón. Sí, por Sí, favor. sí, sí, Y sí. ahora ella con... No, esta no, la que tenías, la segunda que has puesto.
No, perdón. Me he pasado una. Aquí, Es aquí, esta, aquí, perdón, me esta. había pasado, Y había entonces saltado. ella continúa diciendo Mm, que hay una realidad absoluta, que sí, es anterior a todo ser manifestado y condicionado, es así anterior es. a todo ser. Más Sí. abajo Ujú. dice que hállase por de contado desprovista de Descontado, perdón. toda, Ujú, bueno, es igual, ujú, desprovista de toda clase de atributos y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. Y esto, que permanece sin relación con el ser manifestado y finito, esta realidad absoluta, es el todo. mm, mm. No es el primer principio, está más allá del primer principio, porque éste permanece esencialmente sin ninguna relación con todo lo que se manifiesta en los universos. Ujú. Esta es una de las cuestiones que más cuestan. Bueno, realidad absoluta es lo que está refiriendo, ¿no? Sí, en el primer pero principio del premio. el principio viene después. Ujú. El principio perdón, Cuando habla del todo, de lo absoluto, sí, siempre está antes que cualquier principio. Esto es la mm, doctrina secreta, ¿eh? sí. Yo no me puedo referir a ninguna otra cuestión porque soy una aprendiza y voy haciendo lo que puedo, ¿no? Ujú, Pero que esto lo repite y lo dice incluso en los comentarios a la doctrina secreta, respondiendo a las preguntas que le hacían los asistentes. mm. Esto lo recalca, lo repite y les dice, porque a veces les dice, otra vez me preguntan ustedes lo mismo, de vez Mm. en cuando les riñe un poco, ¿no? Entonces dice, lo absoluto está antes, no tiene nada que ver con nada, ni con lo Sí, sí, no manifestado, hay ni con lo inmanifestado, ni con lo nada. premanifestado, tal. Ujú, Sí, de ahí no se cuestiona nada. sí. Así es. Pero cuando se habla de el principio, ya hay un principio que permanece siempre. Ujú, Si vuelves otra vez a la anterior, ujú, veremos que sin límites inmutables sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la humana inteligencia. Es inconcebible e inefable. ujú, Entonces, si este principio omnipresente es lo mismo que dice en la diapositiva que sigue, es el todo, ujú, hay que tener en cuenta que en la segunda diapositiva que has presentado dice que no tiene relación ninguna, ujú, sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. Permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. ujú. Y Es lo mismo. esto contradice lo que acababas de decir. Si no has llegado ¿Qué es lo que acaba de decir? hace el ratito que estabas explicando esta primera parte de la Bueno, relación del ser con los que estamos, etcétera. Ya no me acuerdo cómo lo has dicho. bueno, Pero a ver, lo que he dicho es que a los atributos que se le ponen son negaciones, porque el, es una forma que tenemos nosotros de describirlo, de entenderlo con nuestra mente y nuestro vocabulario limitado. sí, el neti neti, Simplemente es esto eso. no es, esto no es, esto no es. Esto, Pero oh, no son atributos, no, 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 no. no No, son pero es que atributos. tenemos un lenguaje atributivo. Entonces, como podemos utilizar los atributos más abstractos que tenemos para intentar describir algo de esta realidad absoluta, pero Ajá, al mismo tiempo tenemos que negarlos. Es para bien. darte una idea, es una analogía. Decir que es omnipresente es una analogía.
quizá la analogía más estirada que podemos decir dentro de nuestro lenguaje Ujú. abstracto atributivo, ¿no? Bien. Esto, Entonces sí, quedamos que es la seidad, ese todo sí, absoluto, es la seidad, más sí, bien que ser. sí, eso es. Que Y ser vamos a hablar, significa. Sí. sí, Y ahora y hay dos vamos manos a profundizar levantadas. ahora con la seidad. Hay Ujú. dos manos levantadas. Muy bien, muy bien. Da Adolfo y luego Carlo. Sí, Hola a todos, buenas tardes. hola, ¿qué Hola. tal, Sí, Adolfo? voy a incidir en la misma frase que estabais comentando, en esta de hállase por descontado, desprovista de toda clase de atributos y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. Sí. Bien, cuando lo lees la primera vez a mí me resulta chocante esta frase, porque de alguna manera quizás la mente más racional espera, bueno, está el absoluto y el absoluto pues se manifiesta, ¿no? Ujú. O sea, ya está, se manifiesta de alguna manera. Entonces, ¿cómo no va a haber conexión entre el ser manifestado y finito y la fuente de donde parece que sale, ¿no? Entonces, la interpretación quizás simplista que yo le doy a esta frase es que básicamente el absoluto está ahí independientemente de que se manifieste algo o no. Ujú. No Ujú. necesita. Está ahí, y yo creo que aquí la clave es, Así es. permanece esencialmente, esa palabra es Esencialmente. la que Mm. atornilla un poco este Sí, concepto, Sí, bajo mi punto de vista, ¿eh? sí, sí. sí, sí, así Yo es. soy un neófito, o sea, en No, todo no, no, esto. al contrario, Todos, muy estamos bien. todos Eh, igual, Sí, diría pero yo. entonces, claro, y esta es la parte, es un poco como diciendo, a ver, obviamente hay una manifestación. Ahora bien, si no existe, el absoluto continúa y no necesita para nada ahí de es. manifestarse. Así es. No hay y sigue estando. De Ujú, ahí ese concepto de seidad, ¿no? Que, ujú. claro, supera ese ser y ese estar. Está como por encima del ser y el estar. O sea, es que ni el idioma nos vale casi, ¿no? Está ahí Bueno, al menos que, en sin que exista castellano nada. tenemos la diferencia entre ser y estar, que en inglés Sí. todo es to be. Sí, Pulet, sí. Sí, 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 ya te sí, digo. sí. Pero bueno, simplemente Bueno, es muy bien eso. observado. Estoy completamente de acuerdo y Sí, en definitiva lo que está diciendo para mí Elena Blavatsky aquí es que esta identidad superior está vacía, ¿no?, de toda relación con el ser manifestado, porque sí. este es la realidad absoluta ya. Lo cual es como una especie de koan, ¿no? Dices, pero hombre, no hay ninguna relación, pero el ser manifestado es la realidad absoluta ya. O sea, no, parece una contradicción lógica, ¿no? De la lógica, ¿no? Pero es que no podemos entender estos textos en toda su extensión, ni es la intención. Es para meditarlos y para ver vislumbres de esta realidad absoluta, ¿no? No la podremos poner en los... no la podremos acotar, es lo que quiero decir. Sí, Ujú. sí, gracias. ¿Y había otra intervención? Carlo, Carlos, sí. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Cuenta. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos, mucho gusto, un gusto volver a estar con ustedes en este estudio. Ujú, Este, referente a la palabra que estaba analizando Clarisa, cuando yo escucho lo del principio, la dicotomía entre lo que significa el inicio de y lo que significa el conjunto de. Entonces, cuando dice arriba el principio omnipresente, lo relaciono con un conjunto de valores o, válgame la redundancia, principios que atañen a lo universal, que es inmutable por la actividad de la manifestación. Por eso abajo el principio que dice Clarisa como un principio de origen, eso es otra cosa muy distinta. ¿Cuál es el principio? El principio donde se originan la manifestación, eso es otra situación, lo cual termina diciendo en la frase, está fuera del alcance del pensamiento y de la especulación. Este principio, este conjunto de valores o de características que incluso dice no tiene.
O sea, no está desprovisto de cualquier cualidad que le podamos dar con nuestro propio lenguaje material, ¿no? Y estoy de acuerdo completamente con lo que dijeron anteriormente. Esta no tiene relación, porque cuando se habla de relación se habla de una doble vía, una vía de que se es cambiado una cosa por la otra, y la manifestación no puede tener ninguna relación con la seidad porque la seidad es absoluta, entonces Mm, no puede cambiar de acuerdo a lo manifestado. Eso sería claro, como que meterlo dentro de una botella y claro, darle la forma que la manifestación determine. Entonces, esa relación no puede haber. Entonces, era solo mi comentario al respecto de las palabras principio como conjunto y principio como inicio. sí. Simplemente gracias. No, no, completamente de Sí. acuerdo. Ahora vamos a perfilar Pero un poco el más. aspecto que dice en la diapositiva anterior dice que es omnipresente, que está en todo, que permea todo, que está dentro, fuera, en todo lugar, en lo manifestado, en lo denso, en lo sutil, en todos los planos. Ahí dice que está en todo. Y en este aspecto de la realidad absoluta, que es el todo, dice que permanece sin ninguna relación con el ser manifestado infinito. Por eso decía yo que en las explicaciones que daba ella al grupo de estudios de los comentarios que están recogidos, ella les decía, eso estaba antes y no tiene nada que ver. Ese absoluto irradia, no emana nada, no puede emanar, les dice así directamente. Él irradia y no hace nada más, irradia. Claro, es que son las abstracciones. Ahí estamos en lo mismo, Daniel, son las abstracciones. Sí, Bueno, nos hace trabajar la mente abstracta, lo eso es. cual puede ser muy bueno. Sí, vamos bien encarrilados, Sí, efectivamente. Sí, y aquí Mónica pone en comentario, relación implica dualidad, efectivamente, energías opuestas o complementarias. La seidad sobrevuela la dualidad, efectivamente. Dejadme que desarrolle un poco como yo vale, veo muy lo bien. de la seidad. Eh, este aspecto de la realidad recibe un nombre que es un neologismo, esto seidad, ¿no? En lo original, bi-ness, ¿eh? Sí, se la Bi inventó ella, dice. Sí, 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 sí. Cuando pensamos en un ser, ¿no? Pensamos en una entidad individual, ¿no? Identificable gracias a sus atributos particulares. Pues Daniel habla así, tiene este tono de voz, tiene los pelos como los tiene, tal, una serie tiene estos características en su carácter, tal, pues ninguna otra identidad tendrá el conjunto de todos los atributos identificables que yo tengo, lo que hará o me hará una entidad singular identificable, que estará por ello separada del resto de entidades individuales porque tendrán otros atributos. Entonces, este concepto de ser individual que tenemos no es aplicable a la realidad absoluta. Yo creo que con esto No. estamos todos de acuerdo, ¿no? Mm, En realidad, esta es la identidad una que facilita, la realidad absoluta, es la identidad una que facilita y permite el que todas las identidades individuales se manifiesten como tales. Entonces, Elena Blavatsky nombra esta cualidad única, que nadie más tiene, y no compartida en su totalidad con ninguna de las identidades separadas, ¿no? Lo llama Seida y asimila esta cualidad a la palabra además Sat, que en sánscrito significa verdad. Esto es la verdad, verdad última. La realidad absoluta es la verdad última. ¿eh? Así es como yo veo esto. Entonces nos puede asaltar una pregunta cuando Elena Blavatsky insiste en que estos conceptos de lo absoluto en realidad están más allá, ¿no? De la capacidad de nuestras mentes, ¿no? Cuando dice esto de y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. La pregunta, al menos a mí que me ha saltado y la lanzo aquí, es ¿por qué tenemos que ocupar nuestras mentes en lo absoluto si nuestras mentes no están capacitadas de comprenderlo? Y estamos debatiendo y cada uno lo ve un poco distinto y no acabemos de entenderlo porque cada uno incorpora nuevas perspectivas que no había pensado el otro, ¿no? Entonces, no sé,
la ambición, yo creo que no debe ser llegar a comprender lo que el absoluto es con nuestras mentes limitadas. Yo más bien creo que de lo que se trata aquí es de profundizar desde nuestra mente en lo absoluto. Entonces, creo que lo he dicho ya antes, podremos llegar a percibir desde nuestras limitaciones algo, un vislumbre, ¿no?, de la grandeza de esta naturaleza omnipresente, eterna, sin límites, inmutable. Tendremos un vislumbre de esto, ¿no? Y de esta forma, los conceptos de nuestras limitadas mentes, proyectados a lo absoluto, se convierten en valiosos medios para captar vislumbres de esta realidad, que nos sobrepasa de todas, y tenemos que tener siempre la humildad intelectual de recordárnoslo. No acabaremos de definir lo que es el absoluto nunca. Son textos para contemplar, es lo que estamos leyendo, no para entenderlos. Pero este esfuerzo que estamos haciendo de al menos reflexionar acerca de lo que la realidad absoluta, más que es, lo que no es, por negación, es un trecho muy importante del camino espiritual. Es un trecho muy importante del camino espiritual. Recordemos que la limitación de nuestro lenguaje acerca del absoluto es que es la carencia de vocablos suficientemente abstractos para describirlo. Como he dicho antes, nuestro lenguaje es atributivo, ¿no? Con lo que el recurso que disponemos es de negarle uno a uno los atributos abstractos, por ser todavía limitadores, por más abstractos que sean. ¿Qué hace esto? Pues eso es un ejercicio que lo que está haciendo es proyectar la mente a un estado que va más allá de los conceptos. Aquello que llamamos el estado de conciencia de intuición espiritual. Que la mística, en la mística cristiana tenemos buenos ejemplos, llama la oscuridad, puesto que es una región indescriptible. Y entonces, cuando el místico o el meditador llega a perfilar, a rozar con la punta de los dedos la realidad de lo que es lo absoluto, ¿no?, se encuentra en una nube de oscuridad. Y la experiencia mística consiste en zambullirnos en esta nube de oscuridad. Y entonces las palabras se vuelven sutiles, inefables. Y podemos leer un poema como el de San Juan de la Cruz en ese momento, que nos transportará a nivel existencial, nos transportará a sentir esa realidad, pero que no encontraremos palabras suficientes para describir esa experiencia, ¿no? Bueno, yo al menos lo veo así. No sé si alguien quiere añadir algo más. Adolfo, Sí, sí. Sí, yo desde un punto de vista un poco más mundano, ¿no? Cuando te encuentras con un texto así que es apabullante, o sea, lo que te está diciendo es, mira, no le des vueltas, no lo vas a entender, no lo puedes entender, con lo cual no te compliques la vida. O sea, eso de primeras, eso en las primeras 3 líneas. O sea, con lo cual dices, bueno, entonces yo esto para qué lo quiero. ¿Qué hago yo con esto? En el día a día yo esto como, vale. Pero a un nivel como muy cotidiano, a lo que yo creo que ayuda es a quitarle el peso específico o el peso en general que le damos a cosas, situaciones, pensamientos, ideas de nuestra vida. Porque claro, lo que te está diciendo es, mira, todo esto que a ti te está rodeando es absolutamente finito. Y todo esto otro no tiene nada que ver con eso. Con lo cual, que sepas que donde estás, poco más o menos que es una ficción, por decirlo de una manera muy suave, ¿no? Entonces, tú continúa, pero que lo tengas en mente, ¿no? Entonces, eso te ayuda a veces, o muchas veces, a quitarle peso, importancia, etcétera, a muchas cosas que suceden luego en el día a día. No hablo solo de cosas que suceden, sino también de la vida interior mental que cada uno tiene, ¿no? Yo lo engancho un poco por ahí, de una manera muy mundana, muy práctica, si Muy quieres. bien. Al final todo tiene que ser práctico y mundano. Muy bien. Muchas gracias, Adolfo, por participar. Tu manera de entenderlo. ¿Alguien más quiere compartir este aspecto de esta pregunta, ¿no? De- ¿Para qué?
profundizar en estos textos? No hay manos. Bueno, pues en el texto sigue profundizando acerca de esta seidá, ¿no? La sigue perfilando, ¿no? Continúa la explicación todavía en el primer proemio, el primer objetivo del principio del proemio, perdón. Y dice, esta seidá, esto es muy importante lo que viene ahora, se simboliza en la doctrina secreta bajo dos aspectos. Y ahora solamente cita el primero, lo he querido dividir para no mezclarlo con el otro aspecto. Y aquí introduce el concepto de espacio abstracto, ¿no? Y absoluto. Y por una parte, el espacio abstracto absoluto, que representa la mera subjetividad, lo que ninguna mente humana puede excluir de concepto alguno, ni concebir en sí mismo. Luego vamos a comentarlo esto y luego hablaremos del otro aspecto que es el movimiento, ¿no? También abstracto y absoluto. Pero bueno, aquí introduce el espacio abstracto y absoluto, ¿no? Y es que en el cosmos manifestado esta realidad se representa bajo dos aspectos. Bueno, en realidad lo absoluto se manifiesta bajo muchos aspectos, pero dos de ellos Elena Blavatsky los considera fundamentales. Y el primero de ellos es este espacio abstracto y absoluto. Y Elena Blavatsky utiliza el término espacio como un término que alberga en su significado oculto aquello que está más allá de cualquier descripción. Volvemos otra vez a la idea esta de más allá de cualquier descripción que podamos hacer con nuestra mente y nuestro vocabulario. Si tomamos el espacio tal como lo conocemos, podemos inferir fácilmente que este espacio que nos rodea y que ocupamos con nuestro cuerpo físico no está alterado por los objetos que lo ocupan. Si movemos un objeto a otro lugar o nosotros nos desplazamos a otro lugar, el espacio que estaba ocupado ahora ni se entera. Y ahora estará vacío, antes estaba ocupado, pero es el mismo. Esencialmente es el mismo que había antes de que este objeto lo ocupara, ¿no? Es por ello que en la metafísica ocultista se afirma que el espacio permanece inalterado independientemente de si está ocupado o no. Ello permite, además, utilizar el espacio como una metáfora de lo absoluto, que es a lo que vamos, y resalta algunos de los aspectos fundamentales de que hemos ya comentado. El espacio es omnipresente, está en todas partes, es inmutable, puesto que permanece inalterado. ¿Veis por qué utiliza el término espacio como uno de los aspectos de esta realidad absoluta cuando empieza a manifestarse? Pero vamos a ver, eso de empieza a manifestarse tiene mucha tela y lo desarrolla ella posteriormente. Se manifieste o no el cosmos, haya evolución o no la haya, el espacio estará allí y permanecerá inalterado. Y de momento aparcamos la teoría de la relatividad de Einstein, el Big Bang que hace un espacio inflacionista, etc. Todo esto lo dejamos de lado. Estamos en un proceso metafísico. Dice Elena Blavatsky que el espacio es el aspecto singular del cosmos que ni podemos excluir ni concebirlo por sí mismo. Esto es otro Quant que nos lanza de esos, ¿no? Entonces intentemos pensar en algo que excluya el concepto de espacio. Algo que excluya, imaginárnoslo. Los esfuerzos mentales serán en vano, por más abstractos que sean. Incluso la abstracción de solamente considerar el espacio como el esfuerzo que hace una señal emitida desde un punto a otro punto, o sea, de un punto emisor a un punto receptor, sin abstrayéndote totalmente de lo que es el espacio que tiene que recorrer, topa subyacentemente con el problema de la velocidad de propagación, que no es más que espacio partido por tiempo, ¿no? No podemos escapar del concepto espacial en nuestra mente. Está nuestra mente impregnada de ello. Bueno, quizá podríamos decir, hombre, si la velocidad de propagación de un punto a otro fuera infinita, que sería como decir que el todo es un punto adimensional, ¿no? Pero volveríamos al concepto de cero, y es quizá el concepto más abstracto que podemos abarcar, ¿no? El punto adimensional. Pero tan pronto como intentemos imaginárnoslo, nos surgirá ese punto en un punto concreto del espacio, ¿no? En nuestra mente, ¿no? Entonces,
Si intentamos concebir cuál es la naturaleza del espacio, no lo conseguiremos. No pasaremos más allá de imaginarnos un objeto en el espacio separado de otro objeto situado a una distancia, aunque ese otro objeto seamos nosotros como observador, ¿no? Aunque no salgamos en la película, pero estamos observando ese punto, ¿no? No podemos darle la vuelta a esta visualización del espacio. No podemos concebir el espacio en sí mismo, sino que siempre lo concebiremos en relación a otro objeto que lo ocupa también, ¿eh? Es muy difícil, además, visualizar el espacio sin objetos. O sea, simplemente cerramos el ojo y vemos espacio vacío, sin nada que esté ahí flotando en el espacio, ¿eh? Elena Blavatsky va más allá del espacio físico, ¿eh? Utilizamos el espacio físico en nuestra imaginación como analogía de este espacio metafísico que cita ella en este texto. Ella está mencionando un espacio abstracto y absoluto, que no se haya afectado por el espacio físico y de cómo está ocupado en este plano, sino que es precisamente la fuente del espacio físico, ¿eh? Antes de pasar al otro aspecto, al del movimiento abstracto absoluto, ¿alguien quiere comentar alguna cosa? ¿O aportar algo? No hay manos. Pues venga, vamos al movimiento abstracto y absoluto. Por otra parte, sigue el texto, el movimiento abstracto y absoluto, ¿eh? Tenemos dos aspectos fundamentales de esta realidad absoluta que no podemos decir nada de ellos, ¿eh? El espacio abstracto absoluto, tenemos la seidad también, perdón, y tenemos el movimiento abstracto absoluto, van tres, ¿eh? Por otra parte, el movimiento abstracto absoluto, que representa la conciencia incondicionada. Los mismos pensadores occidentales han hecho ver que la conciencia es inconcebible para nosotros sin el cambio. Conciencia y cambio son dos palabras que van relacionadas. Y lo que mejor simboliza el cambio es el movimiento, que es su característica esencial. Si no hay movimiento, no hay cambio. Este último aspecto de la realidad una se simboliza también por el término el gran aliento. Aquí introduce el gran aliento, símbolo suficientemente gráfico para necesitar otra explicación. Bueno, movimiento, pues dice que es un o el otro aspecto de lo absoluto y es la fuente de la conciencia. Somos conscientes de las cosas por contraste. Solamente percibimos el aire que respiramos cuando hay una corriente, por entonces sentimos la presión de la corriente o el remolino que hace el aire, en la piel, y entonces por tacto. Pero si no, si estamos quietos parados y el aire también, pues ni nos enteramos de que ya hay aire, ¿no? Aunque lo estemos respirando, ¿no? De tan acostumbrados que estamos a él, ¿no? Si el medio en el cual nos movemos está quieto, no lo percibiremos. Pero si hay un gradiente de densidad distinto o distinta presión, lo percibiremos. Por lo tanto, a menos que haya cambios, no percibiremos los objetos. Por lo tanto, conciencia se basa en cambio y en movimiento. Entonces, Elena Blavatsky dice que hay un tipo de movimiento abstracto que es parte de la realidad absoluta. Hay un tipo de movimiento abstracto que es parte de la realidad absoluta. Pero hemos dicho que lo absoluto es inmutable. Entonces, ¿cómo es posible que haya cambio en una parte del absoluto? Es lícito que nos hagamos esta pregunta, porque antes hemos dicho de que la realidad absoluta es inmutable. Y ahora estamos hablando de cambio absoluto. Tenemos que hacernos estas preguntas si queremos elevar nuestra mente más allá de una lectura lineal de lo concreto e inmediato de la mente inferior. Tenemos que estirarnos más allá de la zona de confort. Entonces, ¿cómo es posible que una parte del absoluto o todo en su conjunto se vea afectada por este movimiento abstracto? Parece una contradicción a la lógica. La respuesta, al menos para mí, puedo estar equivocado, puede estar en que cuando algo es absoluto, lo contiene todo. Y si lo contiene todo, contiene el movimiento y la quietud.
ambas cosas a la vez. ¿Os acordáis cuando decíamos que el cero es quizá simbólicamente una manera muy buena de representar el realidad absoluta porque incluye el +1 y el -1 que se neutralizan mutuamente? Todos son analogías, al final, con sus limitaciones, cada analogía, pero nos dan vislumbres, ¿no? Por ejemplo, otra analogía, movemos las aspas de un ventilador más y más rápido. Llegará un momento que si la velocidad es tan grande o incluso si llegara al infinito, que todas las aspas están en todos los lugares del círculo de rotación a la vez. En tal caso, se podría decir que las aspas del ventilador están quietas, porque como están en todo el círculo de rotación a la vez, al ser una velocidad infinita, están en todas partes a la vez, luego no se están desplazando, están quietas. Entonces, cuando las polaridades opuestas son elevadas al absoluto, el movimiento se vuelve quietud. Fijaros, eso es como un koan esto. Cuando las polaridades opuestas son elevadas al absoluto, el movimiento se vuelve quietud. Y la quietud es movimiento, se podría añadir. Solamente si descendemos al terreno de lo relativo, las aspas ocuparán un lugar determinado en el círculo de rotación y no habrá inmutabilidad. Y la manifestación de las aspas sucederá en un lugar concreto, en lugar de estar en todo el círculo de rotación al mismo tiempo. Sin embargo, hemos dicho que el absoluto permanece inmutable durante el periodo de manifestación relativa. Los conceptos no pueden abarcar la realidad absoluta. Y luego introduce por primera vez, aunque luego hablará mucho más de ello en los otros dos principios del premio, del proceso cíclico con el gran aliento. Pero antes de tocar este aspecto, no sé si alguien quiere comentar algo aquí. Veo que en el chat hay un comentario. Adolfo. Vale. Sí, es que es un poco, según, claro, esto es difícil como de aterrizar, ¿no? De alguna manera. Pero es casi como si bueno, por un lado que el movimiento necesita espacio, ¿no? O sea, necesita del espacio, por un lado. Pero por otro lado es casi como si el movimiento fuese lo que rellena ese espacio. O sea, por poner un símil, una analogía, imaginemos un vaso donde lo único que contiene es un líquido, vamos a poner que es agua, un líquido transparente, ¿no? Entonces, todo es, o sea, el espacio sería como todo el continente del vaso, ¿no? Y el movimiento sería, de alguna manera, ese agua, que el agua, si metes una cucharilla, pues, por ejemplo, la cucharilla ocupa una parte del lugar donde antes estaba el agua, ¿no? Y el agua, pues, se va moviendo. Entonces, es un poco como esta especie de, de interacción donde, como tú bien decías, Daniel, claro, el movimiento no es que algo tenga que estar necesariamente cambiando de un sitio a otro, sino que la quietud incluye al movimiento. O sea, que ahí no ocurra nada, abarca el concepto de movimiento aquí, porque es como lo que rellena a ese espacio, no tanto lo que sucede en el espacio. No sé, yo lo entiendo por ese lado. Eso es. Sí, sí, así lo veo, sí. Y no tengo nada que añadir. Creo que Clarisa ha levantado la mano. Gracias, Adolfo. Sí, es que es claro, estamos al principio de estos tres principios, valga la redundancia, y claro, cuando se va entrando más adelante, según las explicaciones que va dando la doctrina secreta, a ver, cuando desaparece un manvantara, y de la palabra desaparición no es correcta, pero tenemos que usar las pocas que nos acercan a la idea. Significa que todo cuanto ocupaba el espacio, que eran las miles de galaxias, hablamos del gran Manvantara, todo lo que ocupaban las miles de galaxias se han ido desintegrando de grado en grado, de plano en plano, hasta llegar a la última expresión en el plano más elevado. Y según parece ser, lo que queda en el espacio es lo que fue en disolución, como en una especie de sopicaldo,
Es lo más aproximado que se puede decir porque es indiferenciado. Lo que queda llena todo el espacio sin fin, pero es indiferenciado. No hay una cosa que sea distinta de otra, es todo. Porque ese es el vacío de qué? Vacío de cosas, pero es llamado el plenum, porque no está vacío el espacio, está el plenum, que es ese lleno de esa especie de supicaldo indiferenciado. Mm, Se dice, yo estoy usando mis pobres palabras, disculpadme, y se dice que ahí no hay una quietud absoluta, que hay una especie de latencia, mm, que es como una vibración, mm, que es un algo, a lo que faltan palabras para poderlo definir. Y eso es lo que se dice que es el movimiento constante, el movimiento ese abstracto, que está siempre, que mm. permanece. No es que haya cosas, es que el mismo espacio es algo vivo, no es una cosa vacía, inerte y tal. Cuando no hay universos manifestados, está el plenum y está vivo, si se me permiten mis pobres palabras. Sí, sí, gracias. No, no, palabras pobres todos. Y sí, poco a poco iremos viendo algunos aspectos de estas cosas. Estamos, como tú bien dices, al principio y vamos a perfilar algunas más de estas cosas, ¿no? Pero no, no lo puedo decir todo a la vez en el primer No, minuto de la. no, pero claro, este Sí, aspecto ya nos clarifica algo de cuando dice aquí el término sí, el gran aliento. sí, sí, ¿Eh? El gran aliento es esa latencia, sí, ese algo que es, bueno, algunos lo describen como una M continua que llena todo el espacio. Desde luego se podría decir que es una vibración y sí, tampoco nos equivocaríamos tanto, ¿no? sí, sí, Es sí, sí, algo, sí. algo, y es movimiento. Sí, de hecho es el primer sitio donde, si no recuerdo mal, se introduce el concepto del proceso cíclico, ¿no? Esto del gran aliento, ¿no? Porque al expirar, pues lo absoluto se manifiesta como relativo, aparecen los objetos, ocupan un lugar en el espacio relativo y al inspirar los objetos se recogen y eventualmente son absorbidos en este absoluto inmutable, ¿no? Entonces, Claro, esto infiere, permanece. Como es la realidad una, el gran sí, aliento permanece, eso tanto es. cuanto exhala como cuanto inhala. La respiración se perpetúa, Permanece. ¿Eh? efectivamente. Entonces el universo aparece, evoluciona y finalmente desaparece siendo absorbido por su fuente, ¿no? Y este Eso. proceso se repite infinito como una respiración cósmica, ¿no? Y pone analogía, ¿no? Una vez más. Todos son analogías aquí, Sí, ¿no? sí. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, pues dirimos. Mira, hay aquí un comentario de Mónica. Podría valer como ejemplo, imaginémonos a nosotros como espacio absoluto. Mucho imaginar. Prescindamos del concepto de distancia o de desplazamiento u ocupación del espacio. Enfoquémoslo como, como que todo lo que surge, la manifestación, la forma, se produce en uno mismo. Espacio y movimiento en uno. Bueno, claro, si somos la realidad absoluta, entonces todo tiene lugar en nuestro interior y entonces como que estamos en toda y cada, estamos plenamente en todas y cada una de nuestras partes, que ya es una contradicción en sí, ¿no? Que decir que tenemos partes entonces, pues entonces no hay movimiento porque no nos estamos desplazando, ¿no? Porque estamos ya en todas, somos emisor y receptor a la vez, ¿no? En cada punto, ¿no? Y volvemos a lo que es el punto abstracto, es el punto ese adimensional, ¿no? Sí, sí, todos son imágenes que intenta acercarnos a esta realidad que no podemos concebir con nuestra mente limitada. Bueno, el gran aliento, sí. Entonces, bueno, vamos a ordenar esto un poco. El texto continúa y me he atrevido a hacer este triangulito para resumir los tres aspectos fundamentales de esta realidad absoluta cuando nos la intentamos empezar a comprender nosotros. ¿Eh? O sea, ya no es la realidad absoluta, esto que veis aquí, por supuesto. ¿Eh? Así pues, el primer axioma fundamental de la doctrina secreta es esta metafísica una y absoluta seidad.
simbolizada por la inteligencia finita en la Trinidad teológica, ¿no? Introduce el concepto de Trinidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Elena Blavatsky ha acabado de mencionar tres aspectos fundamentales de la realidad absoluta: la seidad, el espacio absoluto abstracto y luego el movimiento absoluto abstracto. Bueno, pues lo represento así, una forma de representarlo, ¿no? Entonces, en el absoluto, estos tres aspectos fundamentales son uno, no tres, uno. Pero cuando en el universo relativo la seidad se manifiesta como la multitud de objetos que somos y que seremos, el espacio absoluto abstracto se manifiesta en la materia, que llena cada uno de los 7 planos de existencia. Y el movimiento absoluto abstracto desciende a estos planos relativos y se manifiesta en forma de distintos niveles de conciencia, correspondiente a cada uno de estos planos de existencia relativos. De esta Trinidad absoluta vienen todas las trinidades relativas de todas las tradiciones religiosas, como la hindú o la cristiana, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ella continúa desarrollando esta idea y va entrando con conceptos, y el gráfico se va añadiendo cosas, ¿no? Lo que pongo en líneas suspensivas, que veis aquí estos flechas, es que luego vendrán más cosas allí, a medida que avanzamos en el texto, si es que hoy nos da tiempo. Dice: considerando esta tríada metafísica como la raíz de la cual procede toda manifestación, el gran aliento toma el carácter de ideación precósmica. Atención, no está hablando de la cósmica todavía, de la precósmica. Ideación precósmica. Él es la fuente y origen de la fuerza y de toda conciencia individual. Nos habla que por aquí abajo, aquí hay fuerza y conciencia individual. Le he puesto estados de conciencia, pero propiamente tendría que haber puesto lo que dice ella. Fuerza, creo que en el siguiente gráfico, en la siguiente lámina lo pongo, como ella lo dice. Fuerza y conciencia individual o distintos estados de conciencia. Y provee de inteligencia directora al vasto plan de la evolución cósmica. Le da una inteligencia directora, le da las directrices. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto para mí? Cuando la realidad absoluta despierta, para decirlo de alguna forma, se utiliza la analogía del gran aliento. Que despierta quiere decir Manvantara, o sea, la manifestación que podemos percibir. El gran aliento cobra el aspecto de una inteligencia, pero es todavía precósmica, es decir, antes de que empiece el universo a manifestarse. Que quede claro lo que quiere decir precósmica, antes de que el universo empiece a manifestarse. Y con ello empieza, de alguna forma, a correr el tiempo. Ahora, pero volveremos al concepto de tiempo. Así que cuando la doctrina secreta habla de ideación cósmica, que sabéis que es el término que estamos más acostumbrados a oír, ideación cósmica, más que precósmica, cuando la doctrina secreta nos hable, en la cita posterior que veréis, de ideación cósmica, el universo se ha manifestado en la forma de espacio y movimientos relativos tal como nosotros estamos acostumbrados a funcionar. Este nivel precósmico no constituye todavía una entidad cósmica, con lo que es todavía, de alguna forma, en el dominio de lo abstracto. Estamos todavía en el abstracto, cuando habla de ideación precósmica. Atención, es que las palabras son muy importantes. Os dije que nos detendremos detenidamente en las palabras claves. Es una actitud meditativa y compartida, porque también quiero oír vuestras opiniones al respecto. Entonces, el nivel precósmico no constituye todavía una entidad cósmica, con lo que es todavía en el dominio de lo abstracto. Se está hablando, de hecho, como analogía otra vez, de semillas que se expresarán cuando germinen en la forma de la naturaleza tal como la conocemos. Entonces, la primera manifestación de esta inteligencia superior es en la forma de entidades superiores, que no aquí, pero enseguida, en una o dos citas más tarde, los nombra. Que en la teosofía se llaman los Dhyana Chohans, o arcángeles, si queréis, en el vocabulario cristiano, ¿no? O judío cristiano. Por supuesto,
tal como era de esperar, hay 7 de ellos, ¿no? En cascada aparecerán luego las leyes universales arquetípicas, las formas en cada plano, que establecerá el proceso de la evolución cósmica a partir de este aspecto de lo absoluto, lo que hemos llamado la preideación cósmica, un preplan, es el esbozo, primero. Entonces, esta inteligencia brillará en la forma de los, por ejemplo, instintos en el reino animal, en la forma de la mente humana de conciencia individual, etcétera, en las atracciones y repulsiones a nivel atómico del mundo mineral, en el mundo vegetal con unas emociones muy básicas, ¿no? Muy elementales, de buscar la luz solar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de la misma forma que la ideación precósmica es la raíz de toda conciencia individual, sí también hay una substancia precósmica que es el substratum de la materia en sus varios grados de diferenciación. Y es lo que, si no me equivoco, viene ahora. Aquí está. Sigue aquí. Por otra parte, la substancia raíz precósmica, que en los textos también se la llama por el nombre sánscrito Mula Prakriti, es el aspecto del absoluto que sirve de fundamento a todos los planos objetivos de la naturaleza. O sea, ya tenemos aquí un estado precósmico no solamente a nivel de la ideación, que viene de este aspecto de movimiento abstracto absoluto, sino también el mula prakriti, o sea, la sustancia precósmica, que viene del otro aspecto, del especie abstracto absoluto. ¿Veis cómo se va formando poco a poco una... Si tenéis el gráfico, esto claro, sigue desarrollándose, no se acaba aquí la cosa en las citas posteriores, que veis que hay todavía puntos suspensivos, con esto es suficiente para tener un esquema claro, mínimo para la comprensión de las estancias luego posteriormente, ¿no? Es que Mula Prakriti es una palabra sánscrita que significa raíz de la naturaleza. Prakriti, naturaleza, Mula, raíz. Lena Blavatsky utiliza esta palabra para nombrar el aspecto de espacio absoluto, abstracto de la realidad absoluta. De la misma manera que el gran aliento de la realidad última se convierte en ideación precósmica, el espacio absoluto abstracto se convierte en sustancia raíz precósmica. Son dos aspectos que veremos que están íntimamente relacionados y el uno es con el otro y si no, no hay manifestación. Esta última, o sea, la sustancia raíz precósmica, Mula Prakriti, es la semilla de la cual todas las formas de la materia, bien sea física, bien sea astral, bien sea mental, etc., provienen. Según la teosofía, la materia proviene, pues, del espacio absoluto, con lo cual no hay vacío absoluto. El vacío en el sentido de que no haya nada de materia. Y dice, en la parte aquí de abajo, dice, así como la ideación precósmica es la raíz de toda conciencia individual, así también la sustancia precósmica es el substratum de la materia en sus varios grados de diferenciación. Vale. Esto creo que ya lo he comentado. O sea, vamos a resumir esto. Tenemos la tríada absoluta, con sus 3 aspectos fundamentales. Del aspecto de movimiento absoluto surge la ideación precósmica, que a veces recibe también el nombre de logos no manifestado. Introduzco la palabra logos aquí por primera vez, estáis familiarizados con la palabra, porque en las citas, en 2 o 3 párrafos más adelante, ella introduce el primero y segundo y tercer logos, ¿no? Pero este nivel todavía no está manifestado, está premanifestado, no está manifestado el logos. Este logos es no manifestado y engloba la inteligencia y los patrones latentes que se van a manifestar, las leyes que luego se manifestarán, las leyes del universo. La ley cíclica, la ley del karma, etcétera, etcétera, la evolución. Una vez la ideación precósmica o logos no manifestado cruza la línea de la manifestación, aquí ya la dibujo. Aquí estamos en el mundo abstracto todavía, aunque luego matizaremos esta región de aquí precósmica, de lo que es el absoluto, pero estamos en el mundo abstracto y el mundo manifestado. Cuando, una vez la ideación precósmica o logos no manifestado cruza la línea de manifestación, aquí, se convierte en lo
que en la naturaleza se nombra como fuerza, y luego ella le dará un nombre a esta fuerza. Y en el proceso evolutivo, conciencia individual. Con respecto al otro aspecto, el espacio absoluto, de él surge la sustancia precósmica, lo que hemos llamado Mula Prakriti, la raíz de la naturaleza, que es la semilla no manifestada de lo que será materia en la manifestación. Mula Prakriti dará lugar a estos 7 planos de materia. Es de destacar que en teosofía espacio es materia, y ello implica que el espacio no está vacío, como he dicho antes. Bueno, con respecto al espacio, Elena Blavatsky dice una cosa muy interesante. El espacio no tiene dimensiones. Es la materia física la que tiene dimensiones, fijaros. Y el hombre actual, nosotros, de la quinta subraza, de la cuarta raza, a mí me gusta más hablar de civilizaciones y humanidad, pero para que estéis quizá más familiarizados, quinta subraza, de la cuarta raza, de la cuarta ronda del globo D, de la cadena planetaria Tierra, ¿no? Estamos equipados hoy, aquí, en estas circunstancias, con 5 sentidos que nos permiten percibir 3 dimensiones. Hay un total de 7 dimensiones, pero en el hombre de quinta subraza y la cuarta raza, pues nos tenemos que conformar con lo que podemos percibir. Y además hay el transcurrir del tiempo relativo. Y ello es así con respecto a la materia del plano físico. Espacio es el contenedor de lo que llamamos materia en los diferentes planos. En definitiva, por un lado tenemos movimiento y conciencia. Por el otro lado tenemos espacio y materia. Lo veis, ¿no? Entonces, una característica importante del absoluto es que cuando aparecen los 2 aspectos de movimiento y espacio absolutos en su seno, no hay todavía lo que luego será dualidad. A este nivel de aquí, de precósmico, no hay todavía dualidad. Es por ello, lo matizaremos más lo que hay, Es por ello que tenemos que entender que movimiento y espacios abstractos están potencialmente latentes en sus estados precósmicos. El siguiente paso de la manifestación del universo implica dualidad, que no es más que estos 2 aspectos de lo absoluto trabajando en equipo, es muy importante lo que digo aquí, trabajando en equipo para hacer surgir el universo manifestado. Cogeditos de la mano, cruzarán la frontera. No dirá uno, venga, salta tú, que si saltas tú, salto yo detrás. No, se cogen de la manita y saltan los 2 a la vez. Y en las siguientes citas lo dice. Pero quizás son las 19:25, yo creo que llevamos un buen tute de conceptos abstractos, y quizá aquí podríamos dejarlo y abrir el micrófono para lo que queráis todavía comentar, porque es mucha materia para un día, mucha reflexión profunda, y prefiero dejar la última media hora o ratito que queráis para comentar lo que todavía queráis de esto. ¿Os parece bien dejarlo aquí y continuar Adelante, el viernes que sí. viene? Sí, porque, a ver, los manjares hay que tomarlos con discreción. El No buen impacten. alimento hay que tomarlo de manera que no se pueda indigestar, Pues que eso. se pueda asimilar. En este Ahí, caso es meditar, reflexionar, contemplar. ahí, ahí. Efectivamente. Y yo creo que este es el propósito de estos textos, porque yo me los he leído tantas veces y, bueno, quizá he de decir que con la profundidad que lo estoy intentando expresar aquí hoy, ahora, nunca los había leído. Hacía más bien una lectura lineal, ¿no? A ver hasta dónde llega, a ver a qué página llego hoy, ¿no? Claro, no. Y sé que lo volveré a leer dentro de un tiempo, este mismo texto, y me dirá otras cosas. Quizás algo Sí, distintas, otros vislumbres. Y esto es porque es un texto de contemplación, no es un texto de comprensión intelectual, pero que nos hace trabajar la parte intelectual, por supuesto, hasta ahí donde y la tenemos que hacer trabajar. claro.
Pasamos a la galería, Daniel, si te Sí, parece sí, por bien. favor, dejo de compartir, por supuesto. Stop share. Y muy A bien. ver, un momentito. Y así la tenemos todos. Adelante. Veo a Adolfo, a Pedro. Pedro, hola. Ahora sí que te veo. Pedro, ¿Qué sí. tal? Y Adolfo, que es Me alegro de verte. Bueno, igualmente, sí, sí. Y muy bien. Adolfo también veo allí, un gran traductor. Bueno, mira que uso hablar. Bueno, todos trabajáis, todos hacéis, todos participáis y eso es importante. Cada uno aporta sus talentos. Sí, yo pongo mi granito Bueno, y todo el mundo montaña, a pone. veces tus granos son montañas, ¿eh? No Sí, sí. exageremos. No, Vamos haciendo. yo quería hacer un comentario sobre el esquema este. Está muy bien, Daniel, este esquema que has preparado de esta última slide. Eh, Porque claro, pone, sobre todo para las personas, yo por ejemplo soy una persona muy visual, tengo mucha memoria visual y esto me va muy bien, ¿no? Mucho más que mucho texto, ¿no? Claro, Me ayuda a mí mucho a también, mí, a mí mi también. comprensión interna. Luego cada uno es cada uno, ¿no? Ujú. Pero sí que parece como que detrás, ¿no? De toda esta especie de engranaje que se va como desplegando, Mm. hay como una especie como de patrón, como de el movimiento acaba convirtiéndose en ideación precósmica, como una especie, primero de alguna manera me preparo para luego poder realmente, voy a utilizar, es que no sé, Sí, manifestarme, ¿no? sí, sí, Y entonces Sí, aparece la ideación cósmica, es decir, primero me correcto. convierto en Que es el precósmico. paso que nos falta. Sí, sí. sí, que Claro, aparecerá en el primero próximo gráfico. está la Justo, idea, Mm. el arquitecto luego plasma la justo. idea y luego Justo. vienen los siguientes a preparar todos los materiales y luego todos los obreros a trabajar en todas las áreas. Mira, Sí, comparto sí. un momento otra vez la pantalla solamente para Sí, enseñaros el gráfico completo, porque ya no he querido seguir, ¿no? Pero trocito de texto, trocito de texto, voy montando este gráfico al final. A ver si lo hago bien. ¿Dónde estás? Aquí, creo que es este. Perdón, este, sí. A ver, ¿veis el Mm. gráfico Sí, completo? sí. sí, Sí. Sí, aquí ya está completo, ya claro. Estamos hablando de una preexistencia y toca y hablaremos del concepto del tiempo en esta preexistencia respecto al tiempo en lo manifestado, ¿no? Pero hay ese paso, Adolfo, que tú dices, la ideación cósmica. Entonces el logos no manifestado pasa a ser un logos manifestado, ¿no? sí. Y que se despliega luego en fuerza y conciencia individual e introduce el concepto de Zoat, ¿no? Sí, el no Que es este. manifestado es el que luego, al que luego se Exacto, refieren como el primero. exacto. El manifestado que es semi, Sí. Bueno, es esto. es manifestado, inmanifestado es el segundo. Y luego Exacto, llega el tercero, que es el que exacto. Que manifiesta es completamente el tema. exacto. ¿Eh? Y Ya lo entonces tienes vemos. aquí puesto, Sí, sí. exacto. Sí, Muy sí. bien. Lo veremos esto, pero era demasiado tema para hoy. Y, Sí, hombre, Sí. puedo avanzar, pero oye, prefiero hacerlo interactivo y no Sí. embutir sí. tanto A de esto. ver, Pero bueno, para deciros estos que en el próximo asuntos, día llegaremos aquí. Llegaremos per- aquí el próximo día. perdón, estos asuntos y todos los asuntos de teosofía en realidad, desde mi punto de vista, es preferible ir despacio y profundizar Mm. y comprender que, como decía Daniel, dice, si leo, 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 pero ¿qué? ¿Qué queda de todo esto, no? Sino que penetrar el significado o tratar de penetrarlo, por lo menos hasta donde seamos capaces. Y en estos asuntos siempre he comentado que esto nos ayuda a desarrollar la parte más alta, más elevada de la mente concreta y provocar el desarrollo. Daniel lo ha dicho varias veces hoy, está muy bien porque es una idea que debería penetrar en nosotros, que estamos ayudando al desarrollo de nuestra mente en sus aspectos más elevados. Ujú. Importante. Muy importante.
Pues esta es la intención del enfoque que le quiero dar a estas próximas sesiones. Muy bien. Ujú. No, luego la otra cosa que también quería añadir, que está vinculado a lo que estamos hablando hoy con la escuela de verano, con el tema de la escuela de verano. Que vosotros, yo no pude ir, pero sí que estoy escuchándolos. Sí, Y sí. os oigo por ahí, os oigo las voces, ¿no? De las preguntas, ¿no? Que ahí Ujú. os distingo y tal. Que es esta especie de importancia que tiene el poder aplicar un texto tan complejo y tan abstracto, ¿no? O al menos algunos, sobre todo algunos de los volúmenes, ¿no? Unas de las partes de la doctrina secreta y ese intento de decir, bueno, y yo esto cómo lo pongo en práctica en mi día a día. Porque claro, estamos hablando de unos conceptos tremendamente abstractos. Cuando estábamos a mitad de la charla, entró mi hijo aquí en la habitación porque se marchaba y me preguntó, ¿y de qué va la conferencia, papá? Claro, y yo me quedé y dije, uy, ¿qué le digo yo a esta criatura? Ya Al ves, saber, así como en ya como en ves. un, le dije, bueno, ya. Papá se ha vuelto loco, papá se ha vuelto loco. Pero Bueno, ya están curados de espanto. pero realmente si vamos comprendiendo a niveles profundos esta Mm, unidad de la que todos formamos parte, todos los conceptos, ideas y cosas que hayamos tenido en el pasado, que las hemos tenido seguro que todos, de separatividad de unos con otros. Separatividad porque en el menos malo de los casos, pues hemos sufrido por causa de ciertas cuestiones en las que siempre están involucradas las personas. Porque con los animalitos domésticos no tenemos mucho problema. Son amables, cariñosos, vienen y nos calientan los pies en invierno, fíjate tú. Los problemas los tenemos siempre por la interacción humana, ¿no? Y claro, la idea de que todos formamos parte de esa unidad es tan grande, es tan impresionante, es tan importantísima, que debe calar hasta lo más hondo de nuestras almas. mm, Sí, yo me acuerdo, Clarisa, cuando, bueno, y tú estabas también, Adolfo, cuando Tim Boy visitó mm. a, ¿Sí? sí, en Arjuna, Sí, Anda, sí. pues Barcelona, sí. sí, que dijo eso, había esa pregunta de que, bueno, ¿y cómo implicarse en las cosas mundanas que están en la agenda, ¿no? De prioridades como, yo qué sé, las cosas sociales o el medio ambiente o derechos o defensa de derechos humanos, tal y cual, ¿no? Entonces decía, bueno, pues hay muchas ONGs y iniciativas, movimientos y tal, pero lo que nosotros como teólogos nos tenemos que preguntar es lo que tú decías, Clarisa. ¿Cómo lo que estoy haciendo contribuye a la unidad o a la separatividad, ¿no? O a Sí. Sí, separarnos, sí, ¿no? sí, Cualquier sí. cuestión que Claro, hacemos a lo en largo del política, en, día, en todo, ¿no? siempre, Sí, sí. eso ¿Cómo es. pienso? Ujú. Si observar mis pensamientos son unitivos siempre, son unitivos y lo son siempre unitivos mis pensamientos, porque ahí está la madre del cordero, que Mm. se dice usualmente. Sí, sí. Entonces, claro, aprender a observarse uno a sí mismo atentamente, pero no tensamente. No tiene Mm. que haber tensión, tiene que haber una atención amable y relajada, observación, e ir haciendo. Y entonces se hace mucho trabajo, casi casi sin darse cuenta. Ujú. Mm, Me refiero a trabajo de autotransformación, porque Sí, todos hemos eh, venido con nuestros paquetitos del pasado a este sí, mundo. Y a veces nos encontramos no con un paquetito, no, con un paquetazo. sí, Y a el ver, ¿qué hago paquetón. yo con esto? no, sí, sí. Mm, Entonces, claro, es que todo esto nos ayuda a comprender y nos ayuda a poder transformarlo. Ujú. Es importantísimo. Entonces, cuando nos planteamos la unidad, sí o no, separación, estoy separando con lo que digo, lo que hago. Normalmente esto nos enfrenta con nuestros miedos, ¿no? Entramos ya en un proceso psicológico porque buscamos separación, aquello que no nos gusta, que nos da miedo, que es lo desconocido, que es lo incierto y bueno.
curte, o sea, quiero decir que todo lo que estamos viendo aquí Sí, tiene sus implicaciones prácticas sí, psicológicas sí, profundas. Pero lo que pasa sí, es que no es, es explícitamente, ¿no? No es implícitamente. sí. Yo cuando he oído en más de 4 ocasiones a lo largo de todos estos años a diferentes miembros o simpatizantes decir es que la teosofía es muy teórica. Y digo, no, os equivocáis. La teosofía es eminentemente práctica, pero la práctica la tenemos que realizar nosotros, conforme a lo que vamos descubriendo que nos está hablando. Nos está hablando a cada uno de nosotros, nos está diciendo el qué es este cosmos del que formamos parte. Y entonces, si vamos comprendiendo todo esto, encontramos que la teosofía es práctica y que la práctica la podemos realizar. Vamos, yo es que estoy tan profunda y tan inmensamente agradecida de haberla encontrado, que no Lo, tengo lo que yo, palabras para expresarlo. mm, lo que yo creo que ocurre con esa sensación de la gente, yo también lo escucho esto, que hay gente que dice, no, pero es que todo esto es muy mental, es muy práctico, es muy Muy teórico, perdón. teórico, sí. Y yo creo que lo que pasa es que, claro, hay mucha literatura teosófica. Si tú quieres leer libros sobre teosofía, hay un montón de libros, ya sea libros físicos o en PDFs, pero puedes encontrar, vamos, o sea, puedes tirarte toda una vida leyendo libros de teosofía. Entonces, claro, hay gente que se mete mucho por la parte intelectual. O Sí, sea, cojo los libros y pum, pum, y uno detrás de otro y se acuerdan y y como tienen tengan mucho una buena conocimiento. memoria, la pueden repetir toda. Sí, Claro. Pero luego realmente dices, vale, pero tú luego en tu vida, ¿cuánto de todo esto que estás leyendo realmente aplicas? ahí, ahí. Y Ahí. Bueno, pues muchas yo, personas yo estas... os confieso que leo muy poco, porque leo a la velocidad de hoy. Hoy todo lo que he leído en la doctrina secreta y en cualquier otro libro de teosofía que haya leído, lo leo a esa velocidad de qué dice aquí y qué me dice, a dónde me lleva el autor cuando me transporta a X. ¿Qué significa esto para mí? ¿A dónde me lleva? Entonces, yo lo llamo lectura reflexivo-meditativa. Y no tengo ninguna prisa, si no voy a ningún sitio. Mira, tienes a Irma que en el chat pone, ¿y entonces cómo sabes tanto? Yo no sé tanto, yo soy una aprendiza, como todo el mundo. Yo no sé tanto. Mira, has hablado de Tim Boyd. Yo Ujú. estuve allí. Normalmente yo no tomo apuntes, porque si tomo apuntes no puedo escuchar. Yo necesito escuchar. Pongo las orejas, las pongo como de Dumbo. Estoy escuchando y estoy yendo a donde me lleva lo que está diciendo, hablando ahora de Tim Boyd, ¿no? Tim Boyd estaba diciendo tal, tal. Yo trato de ir a donde me lleva Tim Boyd. Pero cuando ha terminado de hablar Tim Boyd, yo no sé, no recuerdo lo que ha dicho Tim Boyd, porque mi memoria concreta la tengo averiada desde que tenía 46 años. Dices, bueno, pero no puede ser, tú te acuerdas de cosas. Yo solamente puedo evocar, que sería una forma de recordar, evocar lo que he comprendido, si es que he comprendido algo. Y si no, pues me quedaría vacía, porque de memoria no puedo repetir apenas nada, a causa de la esclerosis múltiple que algunos de vosotros ya sabéis que tengo. Entonces, pero me ha venido muy bien. Perder la memoria concreta que tenía me ha venido muy bien, porque me ha obligado a trabajar de esa otra forma, ir lenta y trabajar hacia lo abstracto, tratar de profundizar, porque yo me habría entretenido también con los libros. De haber conservado mi memoria concreta, seguramente, no lo puedo saber porque no tengo las dos versiones del hecho,
pero seguramente yo me habría entretenido en muchos libros y muchos conocimientos y tal, tal, tal. Me vino muy bien y realmente estoy muy agradecida. Me obliga a profundizar, porque no puedo hacerlo de otra manera. Qué bien. Chatea, Inma, que lo que transmite es amor. Bueno, eso sí es, bueno, como lo siento, como lo vivo, como lo experiencio yo. Me siento bien con todo el mundo, con el pasado, con el presente, con lo que las personas que hubo, las que hay. Me siento bien y me siento contenta. No es una felicidad de aquellas raras que es como jolgorio, qué bien que estoy, jajaja. No, 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 es otra cosa. Me siento con un contento interior. Cuando mi cuerpecillo está bien, está el contento interior, y cuando mi cuerpecillo no está bien, sigue estando el contento interior. Os lo digo así porque es verdad. Gracias. Bueno, no A sé si alguien, vosotros. no sé si alguien más quiere añadir alguna otra cosa después de estas palabras tan entrañables de Clarisa. O nos marchamos con el eco de sus palabras de amor. Bueno, pues oye, si no os ha disuadido de conectaros el viernes que viene, todo el trabajo así sobre estos escabrosos temas de lo absoluto, pues seguiremos cita a cita avanzando con ese gráfico. ¿Qué día te toca a No ti? sé. Que ahora El no te viernes digo. que viene, El sí, viernes que viene. Vale, lo claro, tengo como que... octubre no estaré todo el mes, Sí, cogí 3 viernes, vale. El el Ahora, 6, 13, el 13 y el el 27. 13. Sí, vale, sí. entonces la semana que viene seguimos Mm. estando el jueves Clarisa y el viernes Daniel. Ya mañana por la mañana prepararé el programa de la próxima semana y os lo envío a todos, como siempre. ¿Tengo tu Te, dirección, Adolfo? te la pongo aquí si quieres. Ah, sí, en el A chat. ver, sí, te la pongo aquí. Es súper fácil, ¿eh? Adolfo Nombre y Pedraz. apellido y la dirección Sí, electrónica. sí. ¿Eres de Arjuna? Sí, Sí. sí, yo soy de Vale. Arjuna, Es que sí. yo lo pongo todo muy ordenadito porque si no, no me aclaro. Sí, sí, no, no, haces bien. Gracias, No, majete. Daniel, te iba a decir que nos has hecho como las series americanas, nos has puesto aquí el esquema en plan avanzadilla de la próxima semana, ¿no? Como ¡Chachán! hacía Alejandro Esa Dumas es con la nuestros parte de mosqueteros. marketing. Yo tengo una parte de ingeniero, que es el gráfico en sí, y la parte de marketing, que es poneros el gusanillo para que os La semana que conectéis con viene nuestro vídeo. veremos lo siguiente y lo has quitado. No se lo pierdan. Muy bien. Continuará. Pues cierro Y- la grabación Sí. Y y sí, quedamos en esto. Mañana envío el Sí. programa.